La mañana del 15 de octubre de 202, las 4 de la mañana, amaneció fría en Navaluenga. Ávila, en las hojas doradas del otoño, crujían bajo las botas de montaña de Javier Molina, un veterano excursionista de 62 años que conocía cada sendero de la Sierra de Gredos como las líneas de su mano. Había salido temprano, aprovechando que su mujer visitaba a su hermana en Madrid, para hacer una de esas caminatas solitarias que tanto le tranquilizaban desde su jubilación. El aire matutino se colaba entre los pinos, creando pequeñas nubes de vapor con cada respiración. Javier siguió el sendero conocido durante los primeros kilómetros, pero algo le impulsó a desviarse hacia una zona más densa del bosque, donde raramente se aventuraban los excursionistas casuales. Quizás fue la curiosidad, o tal vez el instinto de explorador que nunca había perdido después de 40 años trabajando como topógrafo. Mientras sorteaba un grupo de rocas cubiertas de musgo, su bastón de senderismo golpeó algo metálico. El sonido, tan fuera de lugar en aquel silencio natural, le hizo detenerse. Se agachó, apartando las hojas húmedas y la tierra acumulada por décadas, hasta que sus dedos tocaron algo frío y circular. Era un reloj, pero no cualquier reloj. Era un Casio militar de los años 80, con la correa de nylon desgastada, pero aún reconocible. Lo que hizo que Javier sintiera un escalofrío fue la inscripción grabada en la parte posterior. TTEM Serrano 1987-1989. Javier había vivido en la zona toda su vida. Recordaba perfectamente las sirenas, los helicópteros, los equipos de búsqueda que durante semanas habían peinado estos mismos montes buscando al joven teniente, que había desaparecido durante un ejercicio militar. Recordaba los titulares en los periódicos locales, las teorías, las especulaciones. Recordaba, sobre todo, cómo la búsqueda se había desvanecido gradualmente hasta convertirse en otro misterio sin resolver de la Sierra de Gredos. Con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil y marcó el número de la Guardia Civil en sí. Buenos días, soy Javier Molina. Estoy en el monte, cerca de Navaluenga, y creo que he encontrado algo relacionado con el teniente que desapareció hace 35 años. La voz al otro lado de la línea cambió inmediatamente de rutinaria a alerta. ¿Puede repetir eso, señor Molina? He encontrado su reloj militar. Está enterrado aquí, en el bosque. Tiene su nombre grabado, mientras esperaba a que llegara la patrulla. Javier se sentó en una roca cercana, sin apartar la vista del reloj que descansaba en sus palmas. El metal estaba oxidado, pero las manecillas aún estaban en su lugar, marcando para siempre las 3:47. No podía saber si era de la madrugada o de la tarde, pero algo en su interior le decía que esa hora tenía un significado que pronto se revelaría. El sonido de vehículos aproximándose le sacó de sus pensamientos. Pronto, el silencio ancestral del bosque se vio interrumpido por voces oficiales, radios crepitando y el ruido de botas sobre la hojarasca. El sargento Martínez, un hombre fornido de unos 50 años, se acercó con paso firme. Señor Molina, soy el sargento Martínez. Muéstrenos exactamente dónde encontró el reloj. A Javier señaló el lugar exacto y observó cómo los agentes comenzaron a delimitar la zona con cinta amarilla. ¿Cree que él está aquí?, preguntó con voz temblorosa. No podemos hacer especulaciones, señor Molina, pero le aseguro que vamos a investigar cada centímetro de esta zona. El sargento tomó fotografías del reloj desde todos los ángulos posibles. ¿Conocía usted al teniente Serrano? No personalmente, pero todos en el pueblo sabíamos de él. Mi mujer trabajaba en el ayuntamiento en aquella época. Recuerdo que sus padres vinieron muchas veces, preguntando, buscando. La madre murió hace unos 10 años, creo. Nunca superó lo de su hijo. El sargento asintió solemnemente. ¿Sabe si queda algún familiar? Creo que tiene una hija, Carmen, se llama Anne, es periodista, vive en Madrid. Debería tener unos 35-36 años. Era muy pequeña cuando pasó todo esto, mientras los técnicos de la Guardia Civil comenzaban a trabajar en la zona. Estableciendo un perímetro de búsqueda más amplio, el sargento Martínez se alejó unos metros para hacer una llamada telefónica. Javier alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. Sí, capitán. Confirmo, es el reloj del teniente Serrano. Vamos a necesitar el equipo completo de búsqueda. Y señor, va a tener que notificar a la familia Ana. A medida que avanzaba la mañana, la zona se llenó de actividad. Llegaron más patrullas, un equipo de investigación forense e incluso un helicóptero que sobrevoló el área. Javier se sintió extrañamente responsable de haber desatado toda esta movilización.
pero sabía que había hecho lo correcto. Hacia el mediodía, cuando ya había dado su declaración completa y estaba preparándose para marcharse, el sargento Martínez se acercó nuevamente. Señor Molina, quería agradecerle personalmente lo que ha hecho hoy. Después de tantos años, esta familia por fin puede tener respuestas. Espero que las encuentren, sargento. Espero que las encuentren. Mientras bajaba por el sendero de regreso a su coche, Javier no podía dejar de pensar en la extraña casualidad que le había llevado a encontrar el reloj precisamente ese día. 35 años había permanecido oculto, esperando. Y ahora, de alguna manera, había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. En Madrid, el teléfono de Carmen Serrano sonó a las 2 de la tarde. Era el sargento Martínez de la Guardia Civil de Ávila. Señorita Serrano, soy el sargento Martínez. Llamo en relación con su padre. El teniente Miguel Serrano en Carmen sintió como se le secaba la garganta. Después de tantos años, después de tanto silencio, alguien volvía a pronunciar el nombre de su padre en un contexto oficial. ¿Qué ha pasado? Hemos encontrado evidencia relacionada con su desaparición. Necesitamos que venga a Ávila lo antes posible. Carmen cerró los ojos, sintiendo como el pasado regresaba como una ola gigantesca. A los 3 años había perdido a su padre, a los 12 había perdido a su madre, consumida por la pena y la incertidumbre. Ahora, a los 35, quizás finalmente podría tener las respuestas que había buscado toda su vida. Estaré allí mañana por la mañana, respondió con voz firme, aunque su corazón latía descontroladamente. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Sacó de su armario una caja de cartón que no había abierto en años. Dentro estaban todas las fotografías, recortes de periódico y documentos relacionados con la desaparición de su padre. Una foto en particular captó su atención a Miguel Serrano en uniforme, sonriendo, con ese mismo reloj militar en su muñeca. Al día siguiente, Carmen condujo hacia Ávila con una mezcla de esperanza y terror. 35 años después, su padre había vuelto a su vida, pero esta vez, ella estaba decidida a no dejarlo ir hasta tener todas las respuestas. Carmen Serrano llegó al cuartel de la Guardia Civil de Ávila a las 9 de la mañana. El edificio de piedra clara, con sus banderas ondeando en la brisa matutina, le trajo recuerdos difusos de su infancia. Recordaba haber estado allí con su madre, Elena, en innumerables ocasiones, siempre preguntando lo mismo, siempre recibiendo la misma respuesta. Seguimos investigando. Señora Serrano Nel, sargento Martínez, la recibió en su despacho, un espacio austero, decorado únicamente con mapas de la región y fotografías oficiales. Sobre su escritorio, dentro de una bolsa de evidencia transparente, estaba el reloj de su padre. Señorita Serrano, ante todo, mis condolencias por todo lo que su familia ha pasado durante estos años. El sargento tenía la voz de alguien acostumbrado a dar malas noticias. Quiero que sepa que vamos a hacer todo lo posible para encontrar respuestas. Carmen tomó la bolsa de evidencia con manos temblorosas. Era definitivamente el reloj de su padre. Lo recordaba perfectamente. Él solía dejar que ella jugara con el cronómetro cuando era pequeña. ¿Dónde exactamente lo encontraron? En una zona boscosa cerca de Navaluenga, aproximadamente a 8 kilómetros del último punto donde se le vio con vida. El problema es que esa área fue peinada exhaustivamente en 1989. Es imposible que no lo hubieran encontrado. Entonces, si hubiera estado allí, Carmen frunció el ceño. ¿Qué está insinuando? Que alguien lo puso allí después. Posiblemente, mucho después, a Martínez abrió una carpeta gruesa. He estado revisando el expediente original. Hay cosas que no cuadran durante las siguientes 2 horas. Carmen revisó documentos que nunca había visto. Informes de la búsqueda, testimonios de los compañeros de su padre, análisis del terreno. Todo estaba ahí, pero parecía incompleto, como si faltaran piezas del rompecabezas. ¿Puedo hablar con alguien que participó en la búsqueda original?, preguntó Carmen. De hecho, hay alguien que creo que debería conocer. El capitán Andrés Vega, retirado, era sargento entonces, y fue el último en ver a su padre con vida. Carmen sintió un vuelco en el estómago. Sigue vivo, muy vivo. Vive en Arenas de San Pedro, a unos 40 kilómetros de aquí. Llamé ayer y está dispuesto a hablar con usted a 1 hora después. Carmen conducía por las carreteras serpenteantes que conectaban Ávila con Arenas de San Pedro. El paisaje otoñal de la Sierra de Gredos se extendía a ambos lados, majestuoso y melancólico. Era fácil imaginar cómo alguien podría perderse en estas montañas, pero también era fácil entender por qué una búsqueda exhaustiva debería haber encontrado cualquier rastro. La casa de Andrés Vega era una construcción tradicional de piedra,
con un pequeño jardín cuidado. Cuando Carmen tocó el timbre, la puerta se abrió casi inmediatamente, como si él hubiera estado esperando junto a la ventana. Andrés Vega tenía 68 años, pero mantenía la postura militar y la mirada penetrante. Su cabello completamente blanco estaba cortado con precisión militar, y sus ojos azules mostraban una mezcla de curiosidad y tristeza. Carmen Ann dijo con voz ronca: «Eres igual a tu padre». Los mismos ojos, la misma determinación en la mirada. «Ann, señor Vega, necesito saber qué pasó realmente en Pasa, por favor. Esto va a ser una conversación larga». El salón de Vega estaba decorado con fotografías militares y recuerdos de su carrera. En una esquina, Carmen notó una fotografía de un grupo de soldados jóvenes. Reconoció inmediatamente a su padre en el centro del grupo, sonriendo. «Esa foto fue tomada 3 días antes de que desapareciera», dijo Vega, siguiendo su mirada. «Fue la última vez que lo vi realmente feliz». Se sentaron en el sofá, y Vega sirvió 2 tazas de café. Sus manos, Carmen notó, temblaban ligeramente. «Señor Vega, ¿por qué no se encontró nunca ningún rastro de mi padre?». Vega guardó silencio durante un largo momento, mirando por la ventana hacia las montañas distantes. «Porque alguien no quería que se encontrara». «¿Qué quiere decir?». «Tu padre había descubierto algo, Carmen. Algo que podría haber causado un escándalo enorme. Nunca me dijo exactamente qué, pero las últimas semanas antes de su desaparición estaba tan diferente, preocupado e incluso asustado». Ann Carmen sintió como su pulso se aceleraba. ¿Qué tipo de cosa? «Corrupción, tráfico de armas, posiblemente vínculos con organizaciones criminales. Tu padre era muy meticuloso, siempre tomaba notas de todo. Decía que si algo le pasaba, alguien tenía que saber la verdad». «¿Dónde están esas notas?». «Desaparecieron junto con él. Cuando fuimos a limpiar su taquilla, ya no estaban en Vega». Se inclinó hacia adelante. «Carmen, quiero que entiendas algo. Tu padre no se perdió en las montañas. Tu padre fue silenciado». A las palabras cayeron como bombas en la habitación silenciosa. Carmen sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero también sintió una rabia que no había experimentado en años. ¿Por qué no dijo nada en su momento? ¿A quién? «A mis superiores. Algunos de ellos estaban involucrados». «¿A la Guardia Civil?». «Ellos hicieron una búsqueda de rutina, pero nunca investigaron las implicaciones. Yo era solo un sargento, Carmen. No tenía poder para hacer nada, pero ahora sí lo tengo», dijo Carmen, con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Vega la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Eres periodista, ¿verdad? Tienes recursos, contactos en sí, y voy a usarlos todos, pero necesito su ayuda. Necesito que me cuente todo lo que recuerda de esas últimas semanas durante las siguientes 3 horas». Vega reconstruyó meticulosamente los últimos días de Miguel Serrano. Habló de reuniones secretas, de conversaciones susurradas, de la creciente paranoia de Miguel. Habló de nombres, fechas, lugares. Carmen tomó notas de todo, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Hay algo más», dijo Vega cuando el sol comenzaba a ponerse. «El día que desapareció, tu padre me entregó esto». Ann sacó una llave pequeña de su bolsillo. «Me dijo que si algo le pasaba, tenía que dársela a su familia. Nunca supe para qué era». Ann Carmen tomó la llave, sintiendo su peso en la palma de su mano. Era una llave simple, sin marcas distintivas, pero algo le decía que era importante. «¿Nunca trató de averiguar para qué era?». «Por supuesto que sí, pero después de que tu padre desapareciera, me trasladaron a otra unidad. Cuando volví, 2 años después, ya era demasiado tarde. Las pistas se habían enfriado». Ann Carmen se levantó, guardando cuidadosamente la llave en su bolso. «Señor Vega, ¿estaría dispuesto a ayudarme a encontrar la verdad?». El ex capitán la miró con una sonrisa triste. «Carmen, he vivido 35 años con la culpa de no haber podido proteger a tu padre. Si hay una oportunidad de hacer justicia, cuenta conmigo». Mientras conducía de regreso a Madrid esa noche, Carmen sentía una mezcla de emociones que no había experimentado en años. Por primera vez en su vida, tenía esperanza real de encontrar respuestas, pero también tenía miedo. Si Vega tenía razón, si su padre había sido asesinado por descubrir algo peligroso, entonces ella también podría estar en peligro. Pero ya había tomado una decisión. Iba a encontrar la verdad, sin importar el costo. Al llegar a su apartamento en Madrid, Carmen extendió todos los documentos y fotografías sobre su mesa de comedor. Creó un mapa mental de todo lo que había aprendido conectando fechas, nombres y eventos. En el centro de todo estaba la llave que Vega le había dado. «Mañana
comenzaría su propia investigación. Usaría todos sus contactos periodísticos, revisaría archivos, hablaría con testigos. Después de 35 años, Miguel Serrano iba a tener la justicia que merecía, y Carmen estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirla. Carmen pasó la noche en vela revisando cada documento, cada fotografía, cada pista que había recopilado. Su mesa de comedor parecía el centro de operaciones de una investigación policial, con fotografías, mapas, líneas de tiempo y notas adhesivas, creando un mosaico complejo de información. A las 6 de la mañana, después de solo 2 horas de sueño inquieto, Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de su investigación. Llamó a su editor en El País. Jorge, soy Carmen. Necesito tomarme un permiso indefinido. ¿Qué? Carmen, estás en medio de la investigación sobre corrupción municipal. No puedes. Esto es más importante. Es sobre mi padre. El silencio. Al otro lado de la línea le dijo todo lo que necesitaba saber. Jorge Mendoza conocía la historia de Carmen. Había sido su mentor durante años y entendía que cuando ella tomaba una decisión así, ¿era inquebrantable? ¿Qué necesitas? Acceso a los archivos del periódico de 1989, a todo lo que tengamos sobre el caso del teniente Serrano y cualquier cosa relacionada con escándalos militares de esa época en Carmen. Ten cuidado. Si hay algo turbio en todo esto, tendré cuidado. ¿Pero voy a encontrar la verdad después de colgar? Carmen se preparó para un día que sabía sería crucial. Se duchó, se vistió con ropa cómoda y práctica, y guardó la llave misteriosa en un lugar seguro. Luego condujo hacia el centro de Madrid, hacia las oficinas de El País. Los archivos del periódico estaban ubicados en el sótano del edificio, en una habitación que olía a papel viejo y tinta. Carmen había pasado muchas horas allí a lo largo de los años, pero nunca había buscado información tan personal. Comenzó por los archivos de octubre de 1989, cuando su padre desapareció. Los primeros artículos eran rutinarios ante teniente desaparecido durante ejercicio militar. Continúa la búsqueda en la Sierra de Gredos. Familia busca respuestas, pero a medida que avanzaba en los archivos, Carmen comenzó a notar un patrón extraño. Después de las primeras 2 semanas, la cobertura del caso se volvió cada vez más escasa, hasta desaparecer completamente. Eso no era normal. Como periodista, Carmen sabía que los casos de desapariciones mantenían el interés público durante meses, especialmente cuando involucraban a militares. Algo había hecho que el caso se silenciara. Siguió buscando, expandiendo su búsqueda a otros temas militares de la época. Y entonces lo encontró en una serie de artículos sobre un escándalo de tráfico de armas que había sido investigado por el Ministerio de Defensa en 1989. A los artículos mencionaban una operación de limpieza que había resultado en el traslado de varios oficiales y el cierre de ciertas investigaciones. Las fechas coincidían perfectamente con la desaparición de su padre. Carmen fotografió todas las páginas relevantes y luego se dirigió a la Hemeroteca Nacional. Si había una conexión entre su padre y el escándalo de tráfico de armas, necesitaba más información. Mientras revisaba microfilmes en la hemeroteca, su teléfono sonó. Era Andrés Vegan. Carmen, ¿dónde estás? En Madrid, investigando. ¿Por qué? Porque anoche alguien entró en mi casa. En Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué? ¿Está usted bien? Estoy bien, pero se llevaron todas mis fotografías y documentos militares, todo lo relacionado con Miguel. Carmen, creo que nos han estado observando. ¿Llamó a la policía? Sí, pero no pueden hacer mucho. Técnicamente, no faltaba nada de valor, pero tú y yo sabemos que esos documentos sí tenían valor. Muchísimo valor. En Carmen cerró los ojos, sintiendo cómo la situación se volvía cada vez más peligrosa. Señor Vega, creo que deberíamos encontrarnos, pero no en su casa ni en la mía. ¿Qué propones? El monasterio de El Escorial. Hay una cafetería en la plaza. Nos vemos allí a las 5 de la tarde. Después de colgar, Carmen se sintió dividida entre el miedo y la determinación. Alguien no quería que ella investigara. Eso significaba que estaba en el camino correcto. Pasó las siguientes horas revisando cada artículo, cada referencia, cada mención de corrupción militar en los archivos de 1989. Gradualmente, comenzó a emerger un patrón. Varios oficiales habían sido transferidos súbitamente. Algunas investigaciones se habían cerrado sin explicación, y ciertos nombres aparecían repetidamente en contextos sospechosos. Uno de esos nombres era el coronel Ramiro Aguirre, quien había sido el superior directo de su padre. A las 5 en punto, Carmen estaba sentada en la cafetería de El Escorial, observando la entrada. Vega llegó 10 minutos tarde, mirando constantemente por encima del hombro.
¿Estás seguro de que no lo siguieron?, preguntó Carmen cuando él se sentó. Tan seguro como se puede estar. Pero Carmen, esto es más serio de lo que pensábamos. Después del robo, llamé a algunos viejos contactos. El coronel Aguirre sigue vivo. Tiene 78 años y vive en una residencia de lujo en Salamanca. ¿Cree que él está involucrado? Era el encargado de la investigación interna sobre el tráfico de armas. Tu padre reportaba directamente a él. Si Miguel descubrió algo comprometedor, Aguirre habría sido el primero en saberlo. Ann Carmen sacó su cuaderno de notas. Necesito hablar con él. Eso va a ser difícil. Aguirre es intocable. Tiene conexiones en todos lados, incluso después de jubilado. Pero conozco a alguien que puede ayudarnos. ¿Quién? El comandante Pedro Salinas. Trabajó con tu padre en la investigación original. Ahora está retirado, pero siempre sospechó que había algo más en la desaparición de Miguel. Vive en Toledo, Carmen. Anotó la información. Confía en él con mi vida. Pedro era el mejor amigo de tu padre. Si alguien va a ayudarnos, es él. Mientras hablaban, Carmen notó que un hombre en una mesa cercana parecía estar escuchando su conversación. Era Mayo R., bien vestido, y leía un periódico, pero sus ojos se movían constantemente hacia ellos. Señor Vega, dijo Carmen en voz baja, creo que deberíamos irnos separados. Ann Vega siguió su mirada y asintió. Tienes razón. Te enviaré la información de Pedro por mensaje. Ten mucho cuidado. Carmen y Ann se levantaron y salieron de la cafetería por diferentes puertas. Carmen caminó rápidamente hacia su coche, sintiendo ojos sobre ella. Cuando arrancó, notó que el hombre de la cafetería también salía y se dirigía hacia un coche negro. Condujo por las calles serpenteantes del Escorial, tomando varias vueltas innecesarias para confirmar sus sospechas. El coche negro la seguía a una distancia prudente, pero constante. Carmen tomó una decisión rápida. En lugar de regresar directamente a Madrid, se dirigió hacia la autopista que llevaba a Toledo. Si iban a seguirla, al menos los llevaría a donde ella quería ir. 2 horas después, Carmen estaba tocando el timbre de una casa modesta en un barrio residencial de Toledo. La puerta se abrió y apareció un hombre de unos 60 años, con el cabello gris y ojos cansados, pero alerta. Comandante Salinas, soy Carmen Serrano. Andrés Vega me dijo que entra rápido. La interrumpió, mirando hacia la calle. Te estaba esperando. En el interior de la casa era acogedor, con fotografías familiares y libros por todas partes. Salinas la condujo a su estudio, donde las paredes estaban cubiertas de mapas militares y fotografías de su carrera. Carmen, he esperado este momento durante 35 años, dijo Salinas, sentándose frente a ella. Tu padre era como un hermano para mí, y sé que no murió en un accidente. ¿Qué sabe exactamente? Salinas se levantó y cerró las cortinas de las ventanas. Sé que tu padre había descubierto una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del ejército. Sé que tenía pruebas documentales, y sé que el día que desapareció, iba a entregar esas pruebas a alguien fuera de la cadena de mando militar. ¿A quién? A un periodista, alguien en quien confiaba para hacer pública la información sin poner en peligro a las fuentes. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Sabe el nombre del periodista? No, pero sé dónde tu padre planeaba encontrarse con él. Había alquilado una caja de seguridad en un banco de Ávila. Creo que ahí guardó las pruebas. Ann Salinas se acercó a su escritorio y sacó un papel amarillento. Encontré esto entre sus cosas después de que desapareciera. Es un recibo del banco. Carmen tomó el papel con manos temblorosas. Era el recibo de alquiler de una caja de seguridad en el Banco de Santander de Ávila. Y la fecha era 3 días antes de la desaparición de su padre. Cree que las pruebas siguen ahí. Es posible, pero Carmen, si vas a abrir esa caja, tienes que estar preparada para las consecuencias. Lo que tu padre descubrió fue lo suficientemente importante como para que lo mataran. Y hay gente que todavía tiene mucho que perder si esa información sale a la luz. Carmen miró el recibo. Luego, la llave que Vega le había dado. Por primera vez, todo comenzaba a tener sentido. Comandante Salinas, ¿me ayudaría a abrir esa caja de seguridad? El hombre Mayo R. la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Carmen, tu padre estaría orgulloso de ti. Sí, te ayudaré. Pero antes, hay algo más que necesitas saber. Salinas fue hasta una estantería y sacó un sobre grueso. Después de que tu padre desapareciera, comencé mi propia investigación privada. Esto es todo lo que pude recopilar sin levantar sospechas. Nombres, fechas, conexiones, todo apunta a una conspiración que involucra gente muy poderosa.
Ann Carmen abrió el sobre y vio docenas de documentos, fotografías y notas manuscritas. Todo parecía ser el trabajo de décadas de investigación meticulosa. He dedicado mi jubilación a esto, explicó Salinas. Cada pista, cada conexión, cada inconsistencia en la versión oficial. Tu padre no era el único que sospechaba. Había al menos 3 oficiales más que estaban investigando por su cuenta. ¿Qué les pasó a los otros? Uno fue transferido a las Islas Canarias inmediatamente después de la desaparición de Miguel. Otro sufrió un accidente de tráfico 6 meses después. El tercero simplemente dejó el ejército y desapareció. Nunca más se supo de él. Ann Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La magnitud de la conspiración era mucho mayor de lo que había imaginado. Mañana iremos a Ávila, dijo finalmente. Pero antes necesito hacer algunas copias de todo esto y ponerlas en lugar seguro. Ann Salinas asintió. Carmen, hay una cosa más. Creo que tu padre sabía que estaba en peligro. Los últimos días estuvo muy nervioso, como si presintiera que algo malo iba a pasar. ¿Por qué no pidió protección? ¿A quién? No sabía en quién podía confiar dentro del ejército. Wife. Bueno, en 1989, estas cosas no se manejaban como ahora. Ann Carmen pasó la noche en un hotel de Toledo, sin poder dormir. En cada ruido en el pasillo la hacía sobresaltar. Había llegado demasiado lejos para echarse atrás, pero también estaba comenzando a entender el verdadero peligro en el que se encontraba. Al día siguiente, Carmen y Salinas se dirigieron hacia Ávila. Habían acordado encontrarse en un restaurante cerca del banco, revisar una última vez toda la información y luego ir juntos a abrir la caja de seguridad. Mientras conducía, Carmen no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor. No veía ningún coche siguiéndola, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. El Banco de Santander en Ávila era un edificio de arquitectura tradicional en el centro histórico de la ciudad. Carmen y Salinas llegaron por separado, como habían acordado, y se encontraron en la puerta. «¿Tin la lave?», preguntó Salinas. Carmen la sacó de su bolso, sintiendo su peso familiar. ¿Cree que funcionará después de tantos años? Solo hay una manera de saberlo. Entraron al banco y se dirigieron al mostrador de atención al cliente. Una empleada joven los atendió con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?» «Queremos acceder a una caja de seguridad», dijo Carmen, mostrando el recibo que Salinas le había dado. La empleada examinó el documento frunciendo el ceño. «Este recibo es muy antiguo. Necesito verificar si la caja sigue activa». Después de varios minutos de consultas en el ordenador, la empleada regresó con expresión preocupada. «Señora, esta caja de seguridad lleva 35 años sin ser accedida. Normalmente, después de tanto tiempo, el contenido se transfiere a ¿sigue activa o no?», la interrumpió Carmen, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. «Técnicamente sí, porque el alquiler se pagó por adelantado por 50 años. Pero necesito verificar su identidad y su autorización». Para acceder, Carmen mostró su documento de identidad. «Soy Carmen Serrano, hija de Miguel Serrano, quien alquiló la caja». La empleada desapareció nuevamente para hacer más consultas. Cuando regresó, su expresión había cambiado. «Señora Serrano, hay una nota en el sistema que dice que en caso de que usted viniera a reclamar la caja, debemos contactar inmediatamente con...». «¿Con quién?», preguntó Salinas, alarmado. «Con el señor Ramiro Aguirre. Dice que es un contacto de emergencia y que debe ser notificado antes de abrir la caja». Carmen y Salinas intercambiaron miradas de pánico. Aguirre había estado esperando este momento durante 35 años. «Escuche», dijo Carmen con voz firme, «soy la heredera legal. No necesito autorización de nadie más para acceder a la caja de seguridad de mi padre. Ann tiene razón, pero el protocolo dice que debe darme acceso inmediato». Le interrumpió Salinas con voz de mando. «Soy el comandante Pedro Salinas, retirado, y puedo certificar la identidad de la señorita Serrano». La empleada, intimidada por la autoridad militar de Salinas, finalmente accedió. «Está bien, pero tengo que hacer la llamada de protocolo». «¿Son las reglas del banco? ¿Cuánto tiempo tardará?», preguntó Carmen. «En unos minutos». Ann Carmen miró a Salinas. Unos minutos podrían ser demasiado tiempo. Si Aguirre todavía tenía influencia, podrían aparecer personas tratando de impedir que abrieran la caja. «Hagámoslo ahora», murmuró Carmen. Antes de que sea demasiado tarde, la empleada los condujo hacia el área de cajas de seguridad. Era un espacio subterráneo, con pasillos largos flanqueados por pequeñas puertas metálicas numeradas. El aire olía a metal y humedad. «Es la caja 247 minutos»,
dijo la empleada, deteniéndose frente a una puerta pequeña. Carmen insertó la llave con manos temblorosas. Por un momento temió que no funcionara después de tantos años, pero la cerradura giró suavemente, como si hubiera estado esperando este momento. Dentro de la caja había una bolsa de lona militar y varios sobres grandes. Carmen los sacó todos, sintiendo el peso de 35 años de secretos. ¿Podemos revisar el contenido aquí?, preguntó Salinas. Hay una sala privada al final del pasillo, respondió la empleada, que parecía cada vez más nerviosa. En la sala privada, Carmen abrió la bolsa de lona. Dentro había docenas de documentos, fotografías, cintas de cassette y un cuaderno con la letra manuscrita de su padre. Salinas tomó uno de los documentos y palideció en Carmen. Esto es Ann. Esto es evidencia de tráfico de armas a gran escala. Mira estas cifras. Ann. Carmen examinó las páginas. Aaron listas de armas, destinos, cantidades, fechas, todo documentado meticulosamente, con la precisión militar característica de su padre. ¿Y esto?, dijo Carmen, tomando una fotografía. Era una imagen borrosa de varios hombres en uniforme, cargando cajas en un camión. ¿Reconoce a alguien? Salinas estudió la fotografía con una lupa que llevaba en su bolsillo. Ese es Aguirre, dijo señalando a una figura, en el fondo y ese es el general Mendoza. Dios mío, Carmen, esto llega hasta la cúpula del ejército. Carmen abrió el cuaderno de su padre y comenzó a leer sus notas. La letra familiar le trajo recuerdos de su infancia, cuando él le ayudaba con los deberes escolares. 15 de octubre de 1989, leyó, en voz alta. Hoy descubrí que el cargamento no fue a los destinos oficiales. Las armas están siendo vendidas a grupos paramilitares en Sudamérica. Aguirre está coordinando todo. Tengo pruebas suficientes para destrozar su carrera, pero también sé que esto me convierte en un hombre marcado. Ann. Carmen siguió leyendo, sintiendo como su padre había documentado cada descubrimiento, cada sospecha, cada temor. 18 de octubre. Ané, decidido sacar las pruebas del cuartel. Si algo me pasa, alguien tiene que saber la verdad. He contactado con un periodista de confianza. Nos veremos después del ejercicio de supervivencia. Ann. Carmen, dijo Salinas con voz tensa. Escucha esto. Había encontrado una cinta de cassette y la había puesto en un pequeño reproductor portátil. La voz de su padre llenó la habitación, clara y familiar después de tantos años. Si estás escuchando esto, significa que algo me ha pasado. Carmen, hija mía, espero que algún día puedas entender por qué tuve que hacer esto. No podía quedarme callado mientras vendían armas que iban a ser usadas para matar gente inocente. He reunido todas las pruebas necesarias para exponer esta red. Está todo en esta caja de seguridad. La llave está con Andrés Vega. Él sabrá qué hacer. Ann. Carmen sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Era la primera vez que escuchaba la voz de su padre desde que era niña. Hay más, susurró Salinas, cambiando la cinta. Pedro, si estás escuchando esto, significa que no logré entregar las pruebas al periodista. Cuida de Carmen y Elena. Y recuerda, Aguirre no está solo en esto. Hay al menos 5 oficiales superiores involucrados. Los nombres están en el documento marcado con la X roja. Carmen buscó frenéticamente entre los papeles hasta encontrar el documento marcado. Era una lista de nombres, rangos y códigos. Al ver los nombres, Salinas perdió el color. Carmen, algunos de estos hombres todavía tienen posiciones de poder. Incluso después de jubilados, mantienen influencia. De repente, se escucharon pasos rápidos en el pasillo. La empleada del banco apareció en la puerta claramente altorrada. Señores, tienen que salir inmediatamente. Hay personas que vienen hacia acá y parecen muy enfadadas. Ann. Carmen y Salinas recogieron rápidamente todos los documentos. ¿Hay otra salida?, preguntó Salinas. Por el estacionamiento subterráneo, respondió la empleada. Síganme. Mientras corrían por los pasillos del banco, Carmen podía escuchar voces autoritarias en la entrada principal. Habían llegado justo a tiempo. Salieron por la puerta de emergencia del estacionamiento y se dirigieron rápidamente hacia sus coches. Carmen, gritó Salinas, nos separamos ahora. Tú vete a Madrid. Yo voy a hacer copias de todo esto y las voy a distribuir entre periodistas de confianza. ¿Estarás seguro? Más seguro que tú. Carmen, ahora que tenemos las pruebas, eres el objetivo principal. Ten mucho cuidado. Ann. Carmen condujo fuera de Ávila con el corazón latiendo violentamente. En el asiento del pasajero estaba la bolsa de lona con los secretos que habían costado la vida de su padre. 35 años después, finalmente tenía la verdad. Pero también sabía que la parte más peligrosa de esta historia
apenas estaba comenzando. Carmen condujo hacia Madrid por carreteras secundarias, evitando las autopistas principales. Cada vez que veía un coche de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, sentía un nudo en el estómago. La bolsa de lona con las pruebas de su padre descansaba en el suelo del asiento trasero, como una bomba de tiempo esperando explotar. Su teléfono sonó constantemente durante el viaje, pero Carmen no respondió. No sabía en quién confiar. Los nombres en la lista de su padre incluían personas que podrían estar todavía vivas, todavía en posiciones de poder, todavía capaces de hacerle daño. Cuando finalmente llegó a Madrid, ya había anochecido. En lugar de ir directamente a su apartamento, se dirigió a casa de su mejor amiga, Rosa, una abogada especializada en derechos humanos que vivía en el barrio de Malasaña. Rosa abrió la puerta con expresión preocupada. «Carmen, ¿dónde has estado? Te he estado llamando todo el día, Rosa. Necesito tu ayuda. Es sobre mi padre». En una hora después, Rosa había revisado todos los documentos que Carmen había recuperado de la caja de seguridad. Como abogada, entendía inmediatamente las implicaciones legales de lo que tenían entre sus manos. «Carmen, esto es evidencia de crímenes de guerra, tráfico de armas, violación de embargos internacionales, posible financiación de grupos terroristas». Rosa levantó la vista de los documentos. «Si esto es auténtico, podría cambiar la historia reciente de España. Es auténtico. Es la letra de mi padre. Son sus fotografías, sus grabaciones. Entonces necesitas protección inmediatamente». Carmen negó con la cabeza. «Primero necesito que esto se haga público. Si mantengo esta información en secreto, corro el mismo riesgo que corrió mi padre. ¿Qué propones?» «Voy a publicar todo, pero necesito hacerlo de manera que no puedan silenciarlo. Múltiples plataformas, múltiples países, múltiples idiomas». Rosa se levantó y comenzó a caminar por su salón. «Carmen, como tu amiga, te suplico que lo pienses bien. Como abogada, te aseguro que vas a necesitar protección legal. Y como persona que te quiere, te digo que esto va a cambiar tu vida para siempre. En mi vida ya cambió cuando mi padre desapareció. Ahora tengo la oportunidad de darle justicia». Pasaron toda la noche planeando la estrategia. Rosa haría copias de todos los documentos y los pondría en una caja fuerte del banco. Carmen prepararía el artículo periodístico más importante de su carrera, y ambas buscarían protección legal antes de hacer público todo. A las 6 de la mañana, el teléfono de Carmen sonó. Era Pedro Celines. «Carmen, ¿estás bien?» «Sí, estoy en Madrid. ¿Y usted?» «Estoy bien, pero hay noticias. Aguirre murió anoche». Carmen sintió un escalofrío. «¿Cómo?» «Oficialmente, un ataque al corazón. Pero es una casualidad muy extraña, ¿no crees? Justo después de que abriéramos la caja de seguridad, ¿cree?» «Carmen, creo que alguien decidió que Aguirre sabía demasiado. Y eso nos convierte en los siguientes objetivos». Carmen miró a Rosa, que había escuchado la conversación. Su amiga asintió gravemente. «¿Comandante Salinaus? ¿Hizo las copias que mencionó?» «Sí, y ya las distribuí. 3 periodistas diferentes las tienen, incluyendo uno en Francia y otro en el Reino Unido. Si algo nos pasa, la información saldrá de todas formas. También, allí voy a publicar todo. Oye, Carmen, ten mucho cuidado. Estos hombres han esperado 35 años para mantener sus secretos. No van a detenerse ahora después de colgar». Carmen se sentó frente al ordenador de Rosa y comenzó a escribir. No era solo un artículo periodístico, era la historia de su vida, la historia de su padre, la historia de una conspiración que había durado décadas. Escribió sobre Miguel Serrano, el joven teniente que había descubierto una red de tráfico de armas. Escribió sobre su desaparición, sobre los años de búsqueda infructuosa, sobre el dolor de su familia. Escribió sobre los documentos ocultos, sobre las grabaciones secretas, sobre las fotografías que probaban la culpabilidad de oficiales de alto rango. Pero sobre todo, escribió sobre la verdad que había costado la vida de su padre y que había dejado a una niña de 3 años sin padre y a una mujer sin esposo. A mediodía, Carmen había terminado el artículo. Era extenso, detallado y devastador. Rosa lo leyó y asintió solemnemente. «Es perfecto, Carmen. Pero ahora necesitas decidir cómo lo vas a publicar». Carmen había estado pensando en eso toda la mañana. No podía publicarlo en El País. Sería demasiado fácil de censurar o suprimir. Necesitaba algo más grande, más internacional. «Voy a enviárselo simultáneamente a The Guardian, Le Monde, The New York Times y a 3 periodistas españoles de investigación independientes. ¿Y si tratan de impedirlo? Por eso lo voy a hacer todo al mismo tiempo».
En una hora, todo el mundo va a tener la historia. Mientras Carmen preparaba los correos electrónicos, Rosa recibió una llamada que la hizo palidecer. Carmen, era mi contacto en el Ministerio de Justicia. Dice que hay órdenes de arresto pendientes contra ti y contra Salinas. ¿Por qué cargos? Robo de documentos clasificados, violación de secretos de Estado y conspiración contra la seguridad nacional. Carmen no se sorprendió. Es exactamente lo que esperaba. Por eso, tengo que hacer esto ahora, antes de que me arresten. Con manos temblorosas pero determinadas, Carmen envió los correos electrónicos. Uno tras otro, la historia de su padre salió hacia redacciones de todo el mundo. No había vuelta atrás. 30 minutos después, su teléfono comenzó a sonar sin parar. Periodistas, editores, productores de televisión, la historia se estaba extendiendo como un incendio. Carmen Serrano, The Guardian. Su historia sobre el tráfico de armas español es extraordinaria. ¿Podemos hacer una entrevista en video? Señorita Serrano, de Le Monde. Queremos publicar su historia en primera página mañana. ¿Puede proporcionarnos más detalles? Carmen, de la CNN. ¿Estaría dispuesta a aparecer en directo esta noche? Carmen respondió a todas las llamadas, concedió todas las entrevistas, proporcionó todas las pruebas que le pidieron. Cuanta más publicidad tuviera la historia, más segura estaría. A las 6 de la tarde, Rosa encendió la televisión. La historia estaba en todos los canales. Noticia de última hora. Una periodista española revela documentos que prueban un escándalo de tráfico de armas que involucra a altos mandos militares. Documentos clasificados revelan que oficiales españoles vendían armas ilegalmente a grupos paramilitares sudamericanos. La desaparición de un teniente en 1989 podría haber sido un asesinato para silenciar una investigación sobre corrupción militar. Carmen observaba las noticias con una mezcla de satisfacción y terror. Lo había logrado. La verdad estaba saliendo. Pero también sabía que ahora era una fugitiva. Como si hubiera leído sus pensamientos, Rosa le puso una mano en el hombro. Carmen, tienes que irte de España, al menos hasta que esto se resuelva. Non si huyo, parecerá que estoy admitiendo culpabilidad. Voy a quedarme y enfrentar las consecuencias. Pero Rosa, mi padre no huyó cuando descubrió la verdad. Yo tampoco voy a hacerlo en esa noche. Carmen durmió en casa de Rosa, pero apenas pudo descansar. Sabía que pronto vendrían a arrestarla, pero también sabía que ya había ganado. La verdad estaba fuera, libre, imposible de silenciar. A las 6 de la mañana sonó el timbre. Rosa abrió la puerta y se encontró con 3 agentes de la Guardia Civil. ¿Es aquí donde está Carmen Serrano? Sí, respondió Carmen, apareciendo detrás de Rosa. Soy yo. Y estoy lista. Mientras le ponían las esposas, Carmen miró hacia las cámaras de televisión que ya se habían congregado en la calle. Los periodistas gritaban preguntas. Las cámaras grababan cada momento. ¿Cree que su padre fue asesinado? ¿Tiene miedo por su seguridad? ¿Se arrepiente de haber publicado los documentos? Carmen se detuvo frente a las cámaras. Mi padre fue un héroe que murió por decir la verdad. Yo solo estoy terminando el trabajo que él empezó. No me arrepiento de nada. Mientras la llevaban hacia el coche policial, Carmen sintió una extraña paz. Por primera vez en 35 años, Miguel Serrano podía descansar en paz. Su hija había cumplido su promesa. La verdad, finalmente, había salido a la luz. 6 meses después, Carmen Serrano caminaba por los pasillos del Palacio de Justicia de Madrid, con paso firme y decidido. Los últimos 6 meses habían sido los más intensos de su vida en arrestos, interrogatorios, audiencias judiciales y una batalla mediática internacional que había captado la atención del mundo entero. A su lado caminaba Rosa. Ahora, no solo su amiga, sino también su abogada defensora. Detrás de ellas, Pedro Salinas, quien había sido arrestado el mismo día que Carmen, pero liberado una semana después, debido a la presión pública internacional. «¿Nevio?», preguntó Rosa, mientras se acercaban a la sala de audiencias. «Tranquila», respondió Carmen. «Hoy se hace justicia. Puedo sentirlo». Los meses en prisión preventiva habían sido duros, pero también habían fortalecido a Carmen. Había recibido miles de cartas de apoyo de todo el mundo, había ganado premios internacionales de periodismo, y su historia había inspirado investigaciones similares en otros países. Más importante aún, la presión internacional había forzado al gobierno español a abrir una investigación oficial sobre el caso de su padre y la red de tráfico de armas que había descubierto. Cuando entraron a la sala de audiencias, Carmen se sorprendió por la cantidad de gente presente. Periodistas de todo el mundo, activistas de derechos humanos,
familiares de otras víctimas que habían encontrado valor en su historia para buscar justicia. En la primera fila, Carmen vio una cara familiar que la hizo sonreír. Era Javier Molina, el excursionista que había encontrado el reloj de su padre. Él le devolvió la sonrisa y levantó ligeramente la mano en un gesto de apoyo. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión seria pero justa, llamó al orden. Estamos aquí para la audiencia final en el caso de Carmen Serrano contra el Estado español y para escuchar las conclusiones de la investigación sobre la desaparición del teniente Miguel Serrano en 1989. Durante las siguientes 4 horas, Carmen escuchó cómo el fiscal especial presentaba las conclusiones de la investigación. Los documentos que ella había encontrado en la caja de seguridad habían sido autentificados por expertos internacionales. Las grabaciones de su padre habían sido analizadas por laboratorios forenses. Las fotografías habían sido verificadas por especialistas en inteligencia militar. Todo era auténtico. Todo era verdad. Señoría, dijo el fiscal especial, la investigación ha determinado que el teniente Miguel Serrano fue asesinado el 20 de octubre de 1989, 3 días después de su desaparición oficial, por órdenes directas del entonces coronel Ramiro Aguirre y con la complicidad de al menos otros 4 oficiales superiores. Carmen sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de 35 años, alguien había dicho oficialmente que su padre había sido asesinado. El motivo del asesinato fue silenciar la investigación que el teniente Serrano estaba conduciendo sobre una red de tráfico ilegal de armas que operaba desde bases militares españolas, vendiendo armamento a grupos paramilitares en Colombia, Guatemala y El Salvador. El fiscal continuó explicando los detalles de la conspiración, los nombres de los involucrados, las cantidades de dinero, los destinos de las armas. Era exactamente lo que Miguel Serrano había documentado en sus notas secretas. La evidencia también sugiere que el reloj del teniente Serrano fue plantado en el bosque en fecha reciente, posiblemente como una forma de distraer la atención de la verdadera ubicación de sus restos mortales. Carmen miró a Salinas, quien asintió tristemente. Habían sospechado eso desde el principio. Por lo tanto, continuó el fiscal, recomendamos que se abra una nueva investigación criminal para localizar los restos del teniente Serrano, y que se exonere completamente a la señorita Carmen Serrano de todos los cargos presentados contra ella. El juez tomó la palabra. Señorita Serrano, ¿tiene algo que decir antes de que dicte sentencia? Carmen se levantó lentamente. Había preparado un discurso, pero en ese momento, las palabras le vinieron del corazón. Señoría, mi padre era un hombre bueno, que creía en hacer lo correcto, sin importar las consecuencias personales. Durante 35 años, he vivido con la incertidumbre de no saber qué le había pasado. Hoy, finalmente, puedo honrar su memoria, sabiendo que murió como un héroe. Carmen hizo una pausa, mirando hacia la galería llena de periodistas y espectadores. Pero esto no es solo sobre mi padre. Es sobre todos los hombres y mujeres valientes que arriesgan sus vidas para exponer la corrupción y proteger a los inocentes. Es sobre el derecho de las familias a conocer la verdad. Es sobre el deber que todos tenemos de no permitir que los poderosos silencien a quienes luchan por la justicia. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero su voz se mantenía firme. Mi padre no pudo completar su misión en vida, pero hoy, 35 años después, la ha completado a través de mí. Las armas que él trató de impedir que se vendieran ilegalmente mataron a miles de personas inocentes en Latinoamérica. Su sacrificio no fue en vano si evita que tragedias similares ocurran en el futuro. En la sala estaba completamente silenciosa. Incluso, los periodistas habían dejado de tomar notas para escuchar. Señoría, no busco venganza, busco justicia. Justicia para mi padre, justicia para las víctimas de las armas que se vendieron ilegalmente, y justicia para todas las familias que han sufrido por la corrupción y el abuso de poder. Carmen se sentó, y el juez tomó varios minutos para consultar sus notas antes de hablar. Señorita Serrano, después de revisar toda la evidencia presentada en este caso, este tribunal determina lo siguiente. Carmen contuvo la respiración. Primero, se exoneran todos los cargos criminales contra usted. Su actuación fue la de una ciudadana valiente que buscaba la verdad sobre el destino de su padre. Los aplausos estallaron en la galería, pero el juez pidió silencio. Segundo, se ordena al Estado español que emita un pedido oficial de disculpas a la familia Serrano por el encubrimiento del asesinato del teniente Miguel Serrano. Más aplausos, más emocionales esta vez. Tercero,
Se ordena una nueva búsqueda para localizar los restos del teniente Serrano. Utilizando todos los recursos disponibles del Estado, Carmen cerró los ojos, sintiendo un alivio que no había experimentado en décadas. Cuarto, se recomienda que el caso sea referido a la Corte Penal Internacional para investigar posibles crímenes de guerra relacionados con el tráfico ilegal de armas. El juez hizo una pausa final. Señorita Serrano, su valentía ha servido no solo para hacer justicia a su padre, sino también para demostrar que la verdad aunque tarde siempre prevalece. Este tribunal la felicita por su coraje y su dedicación a la justicia. Cuando el juez dio por terminada la audiencia, Carmen fue rodeada por periodistas, abogados y simpatizantes, pero ella solo tenía ojos para una persona, Pedro Celines, que se acercaba con lágrimas en los ojos. Carmen, dijo el viejo comandante, abrazándola fuertemente, tu padre estaría tan orgulloso de ti. Has logrado lo que él no pudo completar. Lo logramos juntos, comandante. Usted nunca se rindió en esa noche. Carmen regresó por primera vez en meses a su apartamento en Madrid. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero ella era una persona completamente diferente. Se sentó en su escritorio y abrió su ordenador portátil. Tenía un artículo que escribir, el último capítulo de esta historia. Pero antes, tomó el teléfono y marcó un número familiar. Rosa, soy yo. ¿Puedes venir? Quiero brindar en una hora después. Rosa llegó con una botella de champán y una sonrisa enorme. Por Miguel Serrano, dijo Carmen, levantando su copa. Por Miguel Serrano, respondió Rosa Annie, por su hija valiente que nunca se rindió. Mientras bebían, Carmen miró por la ventana hacia las luces de Madrid. En algún lugar de esas montañas lejanas estaban los restos de su padre, esperando finalmente a ser encontrados y recibir una sepultura digna. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Rosa. Carmen sonrió. Voy a seguir siendo periodista, pero ahora sé que mi misión en la vida es contar las historias que otros no quieren que se cuenten. Hay muchos Miguel Serrano en el mundo, y sus familias merecen conocer la verdad. Anne se acercó a su escritorio y comenzó a escribir. 35 años después de que mi padre desapareciera en las montañas de Gredos, finalmente conocemos la verdad. Miguel Serrano no murió perdido en un ejercicio de supervivencia. Miguel Serrano murió como un héroe, defendiendo la justicia y luchando contra la corrupción. Carmen hizo una pausa y miró la fotografía de su padre que tenía en su escritorio. Por primera vez en su vida, no sentía dolor al mirarlo, sentía orgullo. El cementerio de Navaluenga estaba lleno de flores frescas. Era una mañana soleada de primavera, y una pequeña multitud se había reunido alrededor de una nueva lápida de mármol negro. Teniente Miguel Serrano López, 1960 a 1989, héroe, padre, defensor de la justicia, la verdad siempre prevalece. Carmen estaba de pie frente a la tumba, vestida de negro, pero con una expresión serena. A su lado estaban Rosa, Pedro Celines y docenas de personas que habían conocido a su padre, o que habían sido inspiradas por su historia. Los restos de Miguel Serrano habían sido encontrados 6 meses después del juicio, enterrados en una fosa común en las afueras de Ávila, junto con los restos de otros 2 oficiales que habían participado en la investigación sobre el tráfico de armas. La evidencia forense había confirmado que los 3 habían sido ejecutados el mismo día. Papá, susurró Carmen, colocando una rosa roja sobre la lápida. Por fin puedes descansar en paz. Pedro Salinas se acercó y puso una mano en el hombro de Carmen. A los 70 años, el viejo comandante había encontrado una nueva misión en la vida: ayudar a otras familias a encontrar la verdad sobre sus seres queridos desaparecidos. Carmen, tu padre cambió muchas vidas, incluso después de muerto. No era cierto. La historia de Miguel Serrano había inspirado investigaciones similares en Argentina, Chile, Guatemala y Colombia. Docenas de casos de militares desaparecidos habían sido reabiertos. Familias que habían perdido la esperanza habían encontrado respuestas. Carmen había ganado el premio Pulitzer por su investigación, pero más importante aún, había ayudado a crear una fundación internacional para investigar casos de militares y periodistas desaparecidos por razones políticas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Carmen, mirando hacia las montañas donde todo había comenzado. Durante años pensé que encontrar la verdad sobre papá llenaría el vacío en mi vida, pero no lo llenó, lo transformó. ¿En qué sentido?, preguntó Rosa. Antes vivía con dolor y incertidumbre. Ahora vivo con propósito y determinación. El vacío sigue ahí, pero ahora está lleno de algo más grande que yo misma. Javier Molina, el excursionista que había encontrado el reloj,
Se acercó tímidamente al grupo. Señorita Serrano, quería darle las gracias una vez más. Ann Carmen sonrió y le dio un abrazo. Señor Molina, usted fue el instrumento que permitió que la verdad saliera a la luz. Mi padre estaría agradecido. ¿Sabe qué es lo más extraño? Tío Javier, ese día que encontré el reloj, algo me empujó a desviarme del sendero habitual. Como si alguien me estuviera guiando hacia ese lugar. Ann Carmen no era una persona supersticiosa, pero había aprendido a creer en el poder de la justicia para encontrar su camino, incluso después de décadas de silencio. Mientras la pequeña ceremonia continuaba, Carmen notó que un hombre mayor observaba desde la distancia. Era delgado, con cabello blanco, y llevaba un uniforme militar retirado. Se acercó lentamente cuando la multitud comenzó a dispersarse. Señorita Serrano, Carmen se volvió. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Soy el general Raúl Mendoza, retirado en Quería. Quería pedirle disculpas. Ann Carmen sintió un escalofrío. Reconocía el nombre. Mendoza había sido uno de los oficiales mencionados en los documentos de su padre, aunque nunca se pudo probar su culpabilidad directa. General Mendoza, su padre, era un buen hombre. Yo sabía lo que estaba pasando, pero no tuve el valor de apoyarlo. He vivido con esa culpa durante 37 años. Ann Carmen lo miró durante un largo momento. Había aprendido que la justicia no siempre venía en forma de castigo. A veces venía en forma de verdad y reconciliación. General, ¿por qué viene a decírmelo ahora? Porque su valentía me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. He decidido testificar voluntariamente en las investigaciones internacionales. Voy a contar todo lo que sea. Ann Carmen asintió lentamente. Mi padre habría apreciado eso, general. Él creía en la redención, tanto como en la justicia. Después de que Mendoza se fuera, Carmen se quedó sola junto a la tumba de su padre. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las montañas de un color dorado. Papá, dijo en voz baja, creo que finalmente entiendo lo que quisiste enseñarme. No se trata de vivir sin miedo. Se trata de hacer lo correcto a pesar del miedo. Ann sacó su teléfono y revisó los mensajes. Tenía 5 correos de familias de diferentes países pidiendo ayuda para encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Tenía una invitación para hablar en las Naciones Unidas sobre justicia transicional. Tenía una propuesta para escribir un libro sobre la importancia de la verdad en los procesos de reconciliación. Su vida había encontrado un propósito que nunca había imaginado. Mientras caminaba hacia su coche, Carmen se volvió una última vez hacia la tumba de su padre. Las flores que había traído se mecían suavemente en la brisa de la tarde. Gracias, papá, susurró, por enseñarme que la verdad vale cualquier precio, y por esperarme todos estos años. Ann condujo de regreso a Madrid, mientras el sol se ponía detrás de las montañas de Gredos. En el asiento del pasajero llevaba una nueva carpeta llena de documentos, el caso de un periodista colombiano desaparecido en 1995, cuya familia había contactado con la Fundación Miguel Serrano, buscando ayuda. Carmen sonrió. Su padre había encontrado la paz, pero su trabajo continuaba, y ahora sabía que nunca estaría sola en esa lucha. El legado de Miguel Serrano vivía no solo en su hija, sino en cada persona que decidía luchar por la verdad, sin importar las consecuencias. La historia del teniente Miguel Serrano había terminado, pero su misión continuaba en las manos de todos aquellos que creían que la justicia, siempre encuentra su camino.